Algo extraño ocurría con quienes se acercaban demasiado, y nadie entendía por qué. No importaba quiénes fueran, soldados entrenados, sacerdotes consagrados, hombres comunes que simplemente se acercaban demasiado. El resultado siempre era el mismo: miedo, confusión y un miedo imposible de explicar. Hace miles de años, en medio del desierto, existió un objeto tan extraño que quienes lo rodeaban comenzaron a creer que provenía directamente de los dioses. Pero tal vez estaban equivocados. Tal vez no era magia, tal vez no era un milagro. Tal vez era algo mucho más inquietante, porque mientras más investigadores analizan las antiguas descripciones del Arca de la Alianza, más aparece una pregunta imposible de ignorar. ¿Y si la humanidad confundió tecnología con divinidad? Durante siglos, el Arca fue presentada como una simple caja cubierta de oro, un símbolo religioso, una reliquia sagrada transportada por el pueblo hebreo. Pero las descripciones originales cuentan otra historia. Una historia más incómoda, más oscura, porque el arca nunca fue tratada como un objeto ceremonial común. Era aislada, ocultada, transportada bajo protocolos extremos. Nadie podía tocarla directamente. Nadie podía acercarse sin autorización. Y según los relatos, incluso un pequeño error podía ser fatal. Eso no parece reverencia espiritual, parece contención, como si las personas que convivían con ella supieran que estaban frente a algo peligroso, algo que no comprendían completamente. Y quizá lo más perturbador es que el miedo alrededor del arca no parece simbólico, se siente físico, real, casi tangible. Las antiguas escrituras describen escenas inquietantes, sacerdotes avanzando lentamente, en silencio, las barras de madera apoyadas sobre sus hombros, el viento atravesando el desierto, las telas pesadas moviéndose con lentitud, rostros tensos, miradas evitándose, como si todos entendieran una regla invisible, una sola regla: no tocar, nunca tocar, porque algo ocurría cuando alguien rompía esa regla, y esa idea ha perseguido a historiadores durante décadas, especialmente cuando comenzaron a notar algo extraño: la forma en que el arca fue descrita. Las medidas eran increíblemente específicas: la madera utilizada, el recubrimiento interior, el exterior cubierto de oro puro, la posición exacta de cada elemento metálico. Todo estaba detallado con una precisión obsesiva. Y eso es raro, porque los textos antiguos normalmente hablan en símbolos, en metáforas, en significado espiritual. Pero el arca, no. El arca parece descrita como si fuera un objeto técnico, como si su estructura fuera importante, por razones funcionales. Y ahí es donde todo comienza a volverse incómodo, porque la combinación de materiales no es aleatoria. La madera funciona como aislante, el oro como conductor. Y cuando materiales conductores quedan separados por materiales aislantes, ciertos tipos de energía pueden acumularse. La idea suena absurda hasta que observas el resto de los relatos: advertencias constantes, aislamiento extremo, muertes repentinas, personas cayendo sin explicación, sonidos extraños, una sensación persistente de peligro, como si aquel objeto produjera algo invisible, algo que no podía verse, pero sí sentirse. Y aquí aparece un problema fundamental. Las personas de aquella época no tenían lenguaje para describir fenómenos tecnológicos complejos. No existían palabras para electricidad, ni para radiación, ni para campos electromagnéticos. Así que cuando observaban algo imposible, solo podían explicarlo de una forma: lo llamaban divino. Pero eso no significa que lo fuera. Claro, también es posible que todo esto sea una interpretación moderna sobre relatos antiguos, pero aún así hay algo que no encaja, porque el miedo parece demasiado específico, demasiado consistente, demasiado real. Tal vez el arca nunca fue entendida realmente, tal vez incluso quienes la protegían ignoraban cómo funcionaba. Solo sabían una cosa: que no era una simple caja, porque cada vez que aparecía ocurría algo extraño.
algo que dejaba detrás silencio, miedo y preguntas imposibles de responder. Pero hay un detalle aún más inquietante, uno que cambia completamente la forma de ver esta historia, porque algunos investigadores creen que el arca no generaba poder por sí sola. Creen que era parte de algo mucho más grande. Y si eso es cierto, entonces esto apenas está comenzando. Lo más inquietante sobre el Arca de la Alianza no era su apariencia, era el efecto que producía en las personas, porque los relatos antiguos no describen calma cuando el arca estaba cerca, describen tensión, silencio, miedo, como si algo invisible llenara el espacio a su alrededor. Y quizá por eso existían reglas tan estrictas para transportarla. Los sacerdotes avanzaban lentamente bajo el calor del desierto. Las barras de madera descansaban sobre sus hombros. Nadie hablaba, nadie rompía la formación. El sonido seco de los pasos sobre la arena era lo único que se escuchaba, porque un error podía ser fatal. Y eso no era una exageración simbólica. Las escrituras describen incidentes concretos, momentos específicos, donde algo salió mal. Uno de los casos más perturbadores ocurrió cuando un hombre intentó sostener el arca para evitar que cayera. No lo hizo por ambición, no lo hizo por desafío, lo hizo por instinto. El contacto duró apenas un instante y fue suficiente. Su cuerpo cayó al suelo, sin vida, sin lucha, sin advertencia, sin explicación. Durante siglos la interpretación fue clara: castigo divino. Pero hoy, esa explicación comienza a parecer incompleta, porque hay una pregunta que cambia todo. ¿Y si no fue un castigo? ¿Y si fue una consecuencia? Porque hay algo inquietantemente consistente en todos estos relatos: el comportamiento humano. El miedo no aparece después del evento, aparece antes, como si las personas supieran que el peligro ya estaba ahí, como si no temieran a un juicio, sino a una reacción. Eso se parece menos a religión y más a manipulación de algo peligroso, algo que requiere distancia, precisión, aislamiento, y cuando se analiza desde esa perspectiva, la comparación se vuelve incómoda. Hoy sabemos que ciertas formas de energía pueden matar de forma instantánea. Descargas eléctricas de alta intensidad, radiación, campos electromagnéticos extremos, efectos invisibles, pero letales. Y lo más inquietante es que muchas de esas muertes no dejan marcas evidentes. El cuerpo simplemente se apaga. Ahora imagina observar algo así, hace miles de años, sin conocimiento científico, sin lenguaje técnico, sin forma de entender lo que estás viendo. No hablarías de física, hablarías de dioses. Y quizá por eso los relatos están llenos de palabras como gloria, presencia, juicio, porque no existía otra forma de explicarlo. Pero el misterio se vuelve aún más profundo cuando el arca entra en movimiento, porque no eran solo individuos los que reaccionaban, eran pueblos enteros, ciudades completas, ejércitos. Las historias describen multitudes retrocediendo, hombres evitando mirar directamente hacia el objeto, susurros recorriendo el ambiente, como si todos percibieran algo que no podían ver. Eso podría parecer superstición colectiva, pero hay un detalle que rompe esa explicación: el sonido, porque en muchos relatos, el arca está acompañada por fenómenos acústicos extraños, vibraciones, resonancias, frecuencias difíciles de describir, y eso abre una posibilidad aún más inquietante: la idea de que ciertas civilizaciones antiguas entendían mucho más sobre sonido de lo que imaginamos. Hoy sabemos que el sonido no es solo algo que escuchamos, es energía, puede alterar materia, romper estructuras, generar vibraciones que se sienten dentro del cuerpo. Incluso existen frecuencias tan bajas que provocan ansiedad, miedo y una sensación inexplicable de amenaza, sin que la persona entienda por qué. Ahora imagina eso en el mundo antiguo, sin ciencia, sin contexto, sin explicación.
lo invisible, se convertiría en divino. Y quizá eso conecta con una de las historias más famosas de la antigüedad, la caída de Jericó. Según los relatos, las murallas colapsaron después de una secuencia precisa. Primero el silencio, después los pasos, luego los cuernos resonando al mismo tiempo, el sonido expandiéndose, rebotando contra la piedra, atravesando el aire seco, hasta que finalmente todo colapsa. Durante siglos eso fue considerado un milagro, pero hoy algunos investigadores hacen una pregunta incómoda. ¿Y si no fue un milagro? ¿Y si fue resonancia? Porque incluso en la actualidad seguimos descubriendo cómo ciertas frecuencias afectan estructuras físicas. Y eso nos devuelve al arca, porque si el sonido puede alterar materia, ¿qué más podría hacer en las condiciones adecuadas? Y si los antiguos descubrieron eso antes que nosotros, entonces la historia cambia, porque ya no estaríamos hablando de fe, estaríamos hablando de conocimiento, un conocimiento que no debería haber existido en aquella época y que, sin embargo, parece haber dejado huellas. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más inquietante, porque si el arca realmente producía efectos físicos, entonces no era solo peligrosa, era funcional, y eso significa que fue diseñada, pero no para ser comprendida por todos, sino para ser utilizada bajo reglas estrictas, reglas que nadie se atrevía a romper, y quizá por eso el miedo nunca desapareció, porque no era solo creencia, era experiencia, era memoria, era la certeza de que algo invisible podía destruirte en segundos. Y si eso era cierto, entonces el arca no era solo un símbolo, era algo mucho más inquietante, algo que no pertenecía completamente a su tiempo. Si el arca de la alianza no era un objeto aislado, entonces hay algo mucho más inquietante que considerar: la posibilidad de que formara parte de un sistema mayor, porque hay un patrón que comienza a aparecer cuando dejamos de observar el arca como un caso único, un patrón que se repite en distintas culturas antiguas, templos construidos con precisión extrema, espacios diseñados para amplificar sonido, rituales basados en ritmo, frecuencia, repetición, como si todo estuviera conectado. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque ya no estamos hablando de un objeto extraño, sino de una forma de conocimiento, un conocimiento que parece haber existido y luego desaparecer. Cuando uno observa ciertos templos antiguos, aparecen detalles difíciles de ignorar, cámaras donde el eco no se dispersa, sino que se concentra, pasillos donde un susurro puede viajar, como si fuera guiado, estructuras donde el sonido vibra de forma anormal, como si hubieran sido diseñadas, no solo para ser vistas, sino para ser escuchadas, y más importante aún, para ser sentidas. Hoy sabemos que la arquitectura puede modificar el comportamiento del sonido, puede amplificarlo, dirigirlo, distorsionarlo, pero en el mundo antiguo eso debería haber sido limitado, y sin embargo, no lo parece, porque algunas estructuras muestran un nivel de precisión que incluso hoy resulta difícil de replicar. Piedras gigantescas encajadas sin margen de error. Bloques alineados con exactitud milimétrica. Espacios donde una vibración puede recorrer toda la estructura. Eso no prueba nada por sí solo, pero cuando se conecta con los relatos del arca, la coincidencia se vuelve incómoda, porque el arca también parece estar vinculada a ese mismo lenguaje invisible. Frecuencia, vibración, energía. Y si eso es cierto, entonces quizá no era un objeto independiente, quizá era una pieza, una interfaz, algo diseñado para interactuar con su entorno, con el espacio, con el sonido, con algo que no podemos ver, pero sí percibir. Eso suena imposible, pero la historia humana está llena de conocimientos que se perdieron y que siglos después fueron redescubiertos. Matemáticas olvidadas, técnicas de construcción desaparecidas, métodos que parecían mágicos, hasta que volvieron a entenderse. Así que la pregunta ya no es si el arca parece avanzada,
La pregunta es otra. ¿Cuánto conocimiento desapareció junto con las civilizaciones antiguas? Porque cada vez que una biblioteca ardía, no solo se perdían textos, se perdían ideas, descubrimientos, formas de interpretar la realidad. Cada guerra, cada colapso, cada civilización destruida, borraba parte de la memoria humana. Y cuando ese proceso se repite durante siglos, lo imposible deja de parecer imposible. Se convierte en mito, se convierte en símbolo, se convierte en algo que ya no se comprende. Tal vez eso fue exactamente lo que ocurrió. Tal vez el arca era parte de un conocimiento mayor que se fragmentó con el tiempo, y las generaciones posteriores solo heredaron piezas sueltas, historias incompletas, advertencias sin explicación, miedo sin contexto. Pero hay algo aún más inquietante, porque si ese conocimiento existió, entonces alguien tuvo que descubrirlo. Y eso abre una pregunta que cambia todo. ¿Quién enseñó a construir algo así? Porque no estamos hablando de evolución lenta, estamos hablando de algo que parece aparecer de repente, como si ciertas civilizaciones hubieran accedido a ideas que no deberían haber tenido. Eso no significa que fueran más avanzadas en todo, pero sí, diferentes, con otro tipo de comprensión, otra forma de observar el mundo, otra forma de interactuar con la realidad. Y quizá por eso sus construcciones siguen desconcertando incluso hoy, porque no encajan del todo en nuestra línea de progreso. Son anomalías, fragmentos de algo fuera de lugar. Y el arca parece ser uno de ellos, pero aquí aparece un detalle clave. Los relatos no describen solo poder, describen efecto. Las personas no solo temían al arca por lo que representaba, temían por lo que sentían. Presión en el ambiente, ansiedad repentina, desorientación, como si algo invisible alterara el cuerpo humano. Hoy sabemos que ciertos campos energéticos pueden producir exactamente eso, sin contacto, sin advertencia visible, solo una sensación creciente de incomodidad que se transforma en miedo. Y lo inquietante es que muchas descripciones antiguas coinciden con ese tipo de experiencia. Eso no prueba que el arca fuera una máquina, pero sí hace que la coincidencia sea difícil de ignorar, especialmente cuando observamos el comportamiento de quienes la protegían. No, actuaban como guardianes de una reliquia común. Actuaban como hombres encargados de contener algo que debía mantenerse aislado, lejos, controlado. Y quizá por eso el arca permanecía oculta, detrás de cortinas gruesas, dentro de espacios restringidos, en lugares donde muy pocos podían entrar. La oscuridad, el silencio, el aire inmóvil dentro del recinto, todo parecía diseñado para crear distancia, para evitar exposición, como si incluso sus propios custodios no confiaran completamente en ella. Pero hay una última idea que lo cambia todo, y es profundamente incómoda, porque si el arca formaba parte de algo mayor, entonces ese sistema ya no existe, o al menos no como antes, y eso significa que estamos observando fragmentos, restos incompletos, piezas desconectadas de un todo que ya no podemos ver. Y cuando eso ocurre, la interpretación se vuelve inevitable. La imaginación llena los vacíos. La religión da significado. La ciencia intenta reconstruir, pero ninguna tiene todas las respuestas, y quizá por eso el arca sigue generando fascinación, porque no encaja completamente en ningún lugar, ni en la fe, ni en la historia, ni en la tecnología. Está en medio, como un eco distante de algo que alguna vez fue comprendido y luego olvidado. Si el arca de la alianza formaba parte de un conocimiento mayor, entonces hay una idea que resulta difícil de ignorar: la posibilidad de que ese conocimiento nunca fue destinado para todos, porque cuando se analizan los relatos antiguos, aparece un patrón constante: acceso limitado, espacios restringidos, reglas estrictas, advertencias claras,
como si no se tratara solo de respeto, sino de control, porque hay algo inquietante en la forma en que el arca era custodiada. No estaba expuesta, no era mostrada libremente, no era utilizada como símbolo visible de poder, era ocultada, protegida, aislada del mundo, como si incluso quienes la protegían mantuvieran una distancia deliberada. Eso no es común en objetos religiosos. Los símbolos se exhiben, se comparten, se convierten en centro de devoción. Pero el arca, no. El arca estaba separada. Y eso plantea una pregunta incómoda. ¿Por qué ocultar algo que supuestamente representa lo divino? A menos que no se tratara solo de un símbolo, a menos que existiera un riesgo real. Porque los relatos no hablan únicamente de rituales, hablan de advertencias, de límites, de consecuencias. Y ese lenguaje se parece más al de quienes manejan algo peligroso que al de quienes veneran algo sagrado. Pero esto no ocurre solo con el arca. Aparece en múltiples culturas antiguas, historias de conocimientos prohibidos, de secretos reservados para unos pocos, de espacios donde solo ciertos individuos podían entrar, siempre con el mismo elemento en común: el miedo. No un miedo abstracto, un miedo concreto, como si algunas civilizaciones hubieran descubierto algo y luego hubieran decidido restringirlo, ocultarlo, protegerlo, porque el conocimiento no siempre es inofensivo, a veces transforma, a veces desestabiliza, y en algunos casos puede volverse incontrolable. Ahora imagina por un momento que una civilización antigua hubiera comprendido principios relacionados con energía, vibración o interacción con el entorno, mucho antes de lo que creemos posible. Ese conocimiento no habría sido comprendido por todos. Habría sido interpretado como algo sobrenatural, como algo divino, pero también habría generado temor, porque aquello que no se entiende no puede ser controlado fácilmente, y tal vez por eso nunca fue compartido libremente. Tal vez siempre estuvo en manos de unos pocos, sacerdotes, iniciados, guardianes, no necesariamente como un privilegio, sino como una responsabilidad, porque si algo es lo suficientemente poderoso, también es lo suficientemente peligroso. Y eso explicaría por qué tantas historias antiguas hablan de límites, de advertencias, de reglas que no debían romperse, porque no eran simples tradiciones, eran medidas de contención. Pero aquí aparece una idea aún más inquietante: la posibilidad de que ese conocimiento no se haya perdido por accidente, sino de forma deliberada, porque existe un patrón a lo largo de la historia humana: grandes bibliotecas destruidas, textos desaparecidos, ciudades arrasadas. Cada vez que una civilización colapsa, parte de su conocimiento desaparece con ella, pero en algunos casos, la pérdida parece demasiado completa, demasiado definitiva, como si ciertas ideas hubieran sido eliminadas por completo. Y cuando eso ocurre, lo técnico se convierte en mito, lo funcional en leyenda, y aquello que alguna vez fue comprendido termina pareciendo imposible. Tal vez eso fue lo que ocurrió con el arca. Tal vez las generaciones posteriores ya no sabían qué era realmente, solo sabían algo, que debía mantenerse lejos, protegida, porque incluso siglos después, el miedo seguía presente, y eso es lo más perturbador, la persistencia del temor, porque las leyendas suelen exagerar el poder, pero rara vez conservan protocolos tan específicos: no tocar, no mirar directamente, no acercarse demasiado. Esas reglas sobrevivieron durante generaciones, como si detrás del simbolismo aún existiera memoria de un peligro real. Pero hay una pregunta que lo cambia todo. ¿Qué pasaría si las civilizaciones antiguas no fueran tan primitivas como creemos? No más avanzadas en todos los aspectos, pero sí poseedoras de conocimientos distintos, conocimientos que no encajan en nuestra línea de progreso, ideas relacionadas con vibración, frecuencia, fenómenos invisibles,
conceptos que pudieron haber sido descubiertos y luego olvidados, porque la historia humana no avanza siempre hacia adelante, a veces retrocede, a veces pierde, a veces olvida. Y cuando eso ocurre, incluso la tecnología puede transformarse en mito. Tal vez por eso el arca sigue generando fascinación, porque parece pertenecer a un lugar extraño, un punto intermedio, ni completamente religioso, ni completamente tecnológico, algo que no encaja, algo que incomoda, algo que plantea preguntas que no tienen respuestas fáciles, pero hay una última posibilidad, y es profundamente perturbadora. Que el arca nunca haya sido el verdadero secreto, que el verdadero secreto haya sido el conocimiento necesario para crearla, porque un objeto puede desaparecer, puede perderse, puede ser destruido, pero el conocimiento, si sobrevive, puede regresar. Y si ese conocimiento existió una vez, entonces tal vez no está completamente perdido. Si el conocimiento necesario para crear el Arca de la Alianza realmente existió, entonces hay una pregunta que ya no podemos evitar: ¿dónde está ahora? Porque si algo ha quedado claro es que el objeto en sí podría no haber sido lo más importante. Lo verdaderamente importante era entenderlo. Y eso es exactamente lo que parece haberse perdido, porque a lo largo de la historia humana, no solo desaparecen civilizaciones, desaparecen formas de pensar, formas de interpretar la realidad, formas de comprender el mundo, y cuando eso ocurre, lo que antes era conocimiento se convierte en misterio. Lo que antes era funcional se vuelve sagrado, y lo que antes era comprendido termina siendo temido. Tal vez eso fue lo que ocurrió con el arca. Tal vez no fue creada para ser adorada, sino para ser utilizada. Pero con el paso del tiempo, su propósito se olvidó, y solo quedó la advertencia: no tocar, no acercarse, no mirar demasiado tiempo. Reglas que sobrevivieron generaciones enteras, sin que nadie recordara realmente por qué, y eso es lo que vuelve todo esto tan inquietante, porque implica que el miedo no era simbólico, era heredado, una memoria distorsionada de algo que alguna vez fue real. Pero aquí es donde surge la idea más perturbadora de todas, y cambia completamente la forma en que entendemos la historia. ¿Qué pasaría si el arca no fue un caso aislado? Porque si ese tipo de conocimiento existió una vez, es difícil creer que haya desaparecido por completo. Tal vez se fragmentó, tal vez se ocultó, tal vez fue destruido, o tal vez simplemente dejó de ser comprendido. Y eso abre una posibilidad inquietante: que la historia humana esté incompleta, que existan vacíos que aún no sabemos cómo llenar, fragmentos de conocimiento dispersos, esperando ser reconocidos, porque hay algo que se repite una y otra vez en el pasado: objetos fuera de lugar, construcciones imposibles, relatos que no encajan del todo, como si estuviéramos observando los restos de algo mayor, algo que no logramos reconstruir completamente. Y tal vez el arca es una de esas piezas, una pista, un eco, un recordatorio de que nuestra comprensión del pasado puede ser mucho más limitada de lo que creemos. Claro, también es posible que todo esto tenga una explicación mucho más simple, que estemos reinterpretando relatos antiguos desde una perspectiva moderna, que el misterio sea solo eso, misterio. Pero incluso si ese fuera el caso, queda algo imposible de ignorar: el patrón, Peilu, miedo constante, las reglas específicas, las descripciones repetidas a lo largo del tiempo, demasiado precisas para ser ignoradas por completo. Y eso nos lleva a la última pregunta, no la más fácil, pero sí la más importante. ¿Y si la humanidad no confundió la tecnología con la divinidad, sino que olvidó cómo reconocer la tecnología cuando la ve? Porque si eso ocurrió una vez, podría haber ocurrido muchas más. Y eso significa que algunas de las historias más antiguas del mundo tal vez no hablan de dioses, hablan de algo mucho más inquietante, algo real, algo olvidado,
algo que podría seguir existiendo, oculto entre ruinas, textos antiguos o incluso ideas que aún no comprendemos, porque los secretos más peligrosos no siempre desaparecen. A veces solo esperan en silencio, hasta que alguien hace la pregunta correcta. Y quizá todo esto nunca fue realmente sobre el arca, sino sobre algo mucho más grande, algo que aún no entendemos, algo que podría cambiar todo lo que creemos saber si algún día volvemos a comprenderlo. Hubo un objeto en la historia que provocaba consecuencias aterradoras en quienes lo tocaban, y lo más inquietante es que puede que no fuera divino.